ganancias, que representa el 0,06% del PBI. Estamos para pensar ese tema con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. ¿Cuál es tu primera lectura de la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema en relación a que los jueces que ingresaron al Poder Judicial desde el 1 de enero de 2017 paguen ganancias? Me parece que es muy positiva, porque no solamente la Corte ordenó que los jueces que ingresaron a partir del 1 de enero de 2017 paguen el impuesto a las ganancias, sino también que los funcionarios del Poder Judicial que ingresaron o que venían de la carrera judicial pero asumieron el cargo de jueces también paguen el impuesto a las ganancias, que era lo que estaba en discusión. En realidad esto es como una causa testigo, porque la Asociación de Magistrados lo que inició fue una causa judicial para establecer o para determinar los alcances de esta ley. Sí. Lo que pretendían era que todos aquellos que venían de la carrera judicial, que habían sido secretarios, por ejemplo, y que no pagaban impuestos a las ganancias, cuando al haber asumido como jueces dejaran de pagar impuestos a las ganancias. Y obtuvieron una medida cautelar. Lo que ha hecho hoy la Corte Suprema de Justicia es dejar sin efecto la medida cautelar, obligar a todos aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 2017 a pagar impuestos a las ganancias. No importa si entraron por concurso por primera vez a la carrera judicial o si venían creciendo dentro de la carrera judicial. O si venían desde dentro de la carrera judicial o desde fuera de la carrera judicial. Y no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Pero hay... ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es si es aplicable o no es aplicable esta ley a aquellos que, viniendo de la carrera judicial, no pagaban el impuesto a las ganancias y al asumir como jueces quieren seguir sin pagar el impuesto a las ganancias. Y de alguna manera es una resolución que solamente deja sin efecto una medida cautelar y el fondo de la cuestión lo va a tener que resolver el juez en primera instancia, volverá a pasar por la Sala 5 del Contencioso Federal y quizás llegue de vuelta a la Corte Suprema de Justicia. Pero en el voto de Maqueda, de Lorenzetti y de Rosati, que eran los que estaban decididos de estaban muy decididos y han dejado su postura expuesta públicamente de que todos los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias y todos los funcionarios. Los de antes, los de ahora. Los de antes, y todos los funcionarios del Poder Judicial tienen que pagar el impuesto a las ganancias, lo cual yo realmente concuerdo. Ellos hacen lo que nosotros decimos un holding o un argumento central, en donde en esta cautelar sostienen que las normas tributarias son de orden público, deben ser aplicadas por todos, pero especialmente, dicen, por aquellos jueces honrados que ejerzan plenamente la jurisdicción. De alguna manera está mandando un mensaje, ya sea al juez de primera instancia, al juez de segunda instancia y a todo el conjunto de jueces, que leyes generales que establecen impuestos generales deben ser cumplidos por todos, especialmente por los jueces, que son los encargados de administrar justicia. Claro, no es una corporación privilegiada, sino al contrario, debe ser una corporación que cumpla con mayor responsabilidad ese deber público. Así es que la Constitución, cuando estableció la protección de la intangibilidad del salario de los jueces y las juezas, lo pensó como una medida o una garantía para impedir que un acto unilateral del Ejecutivo o del Legislativo significase una merma especial dirigida a los jueces para impedir que pudiesen tener un plan de vida autónomo y de esta forma ejercer de forma independiente la judicatura, pero no ha sido pensada para eximirlos de un impuesto general. Uno puede leer la Constitución de atrás para adelante o de adelante para atrás. Si uno la lee de adelante para atrás, primero se encuentra con el artículo 16, que dice que somos todos iguales ante la ley, especialmente ante las cargas públicas. Entonces, esa garantía que tienen los jueces de intangibilidad del salario debe ser leída con la Constitución de adelante hacia atrás. Todos tenemos que pagar y a los jueces lo único, ¿no?, están prohibidas aquellas medidas que de forma direccionada traten de disminuir su salario para evitar que desarrollen su tarea. ¿Puede haber algún argumento, algún reclamo de que, bueno, ahora que me tocan con el impuesto a las ganancias, necesito ejercer la actividad privada? No, porque eso es una opción de vida. Quien ha resuelto ser juez sabe que tiene que dedicar su vida a ser juez. Es más, yo creo que quien es juez o jueza
tiene una dedicación full life a la tarea. A mí cada vez que veo jueces que dirigen maestrías, que dirigen departamentos, que forman parte de consejos directivos, que tienen varias cátedras, me parece que no están honrando lo que es la dedicación full life que la Constitución les obliga al desarrollo de la judicatura. Ahora seguimos conversando. Tenemos por teléfono al doctor Ariel Arazu, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, FAM. Tiene 15.000 asociados esta organización. Doctor Ariel Arazu, ¿está usted ahí? Sí, Ariel Ariza es mi nombre. Muy buenas tardes. Perdón. Ariel, muy buenas tardes. ¿Cuál es su posición en relación a esta decisión de la Corte? Bueno, la Federación Argentina de la Magistratura, como usted bien lo decía, nuclea a los asociados que pertenecen a colegios y asociaciones de todas las provincias argentinas. Somos efectivamente 15.700 integrantes de los sistemas judiciales, pero comprendemos los sistemas provinciales. La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional comprende precisamente a la Justicia Federal y Nacional, que fue la asociación actora de este proceso. Nosotros peticionamos también constituirnos en parte porque tenemos la aspiración de que quede resguardado el interés de aquellos integrantes del Poder Judicial que desde hace años vienen ocupando y desarrollando su labor en miras a obtener cargos de mayor responsabilidad. Lamentablemente, en el día de hoy se conoció este fallo adverso con una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a nuestro modo de ver implica una ruptura con una línea histórica que era fuertemente protectora de la independencia judicial. ¿Usted asocia esta decisión a la idea de que los jueces paguen ganancias con una pérdida de independencia judicial? ¿En qué sentido lo plantea? Bueno, es decir, la Constitución Nacional establece la garantía de intangibilidad como sostén primordial de la independencia judicial. Esto ha sido la línea histórica de interpretación de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, tanto la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional como los jueces que tuvieron que intervenir en las instancias anteriores a la Corte Suprema, el doctor Fornario en primera instancia, la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo, se remontaron precisamente en citas y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no termino de entender cómo vulnera el hecho de pagar ganancias, cómo vulnera la independencia del Poder Judicial. No se trata de específicamente el hecho de pagar ganancias, sino lo que el artículo 110 de la Constitución garantiza como condición de desenvolvimiento de uno de los poderes del Estado es que las remuneraciones no pueden ser disminuidas de manera alguna. De este modo, lo que había que compatibilizar, si existía un interés desde ese punto de vista, son los dos aspectos, es decir, preservar esa garantía de intangibilidad, viendo de qué modo no se afecta esa garantía constitucional de la independencia. El juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en declaraciones de hace unos días, había señalado algo en ese sentido, la idea de proteger el principio de intangibilidad, intentando subir los salarios para que el impacto del impuesto a las ganancias no afectara la intangibilidad. ¿Por ese lado va su lectura? Estábamos atentos a que compatibilizar esta situación es complejo, porque me interesa remarcarle, Luciana, que en las provincias argentinas hay un problema fundamental que es el de las asimetrías salariales. Hay poderes judiciales en los que las compensaciones, las retribuciones son considerablemente inferiores a las que se dan a nivel nacional. Por eso le expusimos en su momento a todos los interlocutores con los que pudimos conversar que la situación era compleja, es verdaderamente difícil ensamblar el respeto a esta garantía constitucional que la Corte históricamente siempre protegió con esta nueva intención de someter a tributación. Alternativas, podría decirse que algunas las hay que trabajarlas, hay que analizarlas. Una es la que mencionaba el doctor Rosenkrantz, pero claro, después hay que trasladarla a lo concreto, ¿no es cierto?
Ahora, Ariel, entiendo que históricamente la lectura de ese principio se hizo en un sentido, pero también los tiempos cambian y la sociedad ve a veces al Poder Judicial y a los jueces como un coto cerrado corporativo que defiende sus propios intereses cuando todo el mundo tributa ganancias. Quizás se trate de evolucionar en la percepción de cómo se ve el Poder Judicial. Lo que yo tengo para transmitirle desde lo que constituye un poco la realidad de las provincias argentinas es que en consonancia con estos cambios, con esta demanda social de modernización, de transformación, de afirmación de los derechos fundamentales, en las provincias argentinas se han llevado adelante cambios importantísimos, modernización, incorporación de tecnología. Por eso me parece bueno destacar que no hay una cerrazón a precisamente lo que son las demandas sociales del modo de funcionamiento, sino una apertura. Lo que también es importante destacar es que la intangibilidad hay que verla como una garantía del funcionamiento autónomo de este poder. Usted observe lo siguiente, que me interesa destacarlo. Hace 2 años se sancionó esta ley, que ahora la Corte termina de interpretar en lo que se refiere a una medida cautelar que se había decidido en un proceso, y nos encontramos con que en tiempo reciente se dio también en el ámbito del Congreso de la Nación la discusión referida a si este sistema se mantenía, se derogaba o se sancionaba uno nuevo. Y cuando pasó esa sesión en la que se aprobó el presupuesto, después se presentó otro proyecto más en ese sentido. ¿Qué le quiero decir? Lo que la Constitución quiere es que para la preservación de las garantías de funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el régimen no se esté cambiando periódicamente de acuerdo a las distintas situaciones de contexto que se puedan presentar. En el año 1994, que hubo una reforma constitucional, se mantuvo esa garantía que es histórica y que bien interpretada, desde luego que no implica ningún tipo de cerrazón respecto de los integrantes del Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctor Ariel Ariza, por darnos su punto de vista sobre este tema que generó tanto interés en la opinión pública. Por favor, el agradecido soy yo y le dejo un saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias. ¿Cómo ves este principio que plantea de intangibilidad y sostenido históricamente y la idea de que no conviene apartarse de esa interpretación del principio de intangibilidad? Me parece que ha sido siempre una interpretación que no ha tenido en cuenta el artículo 16 de la Constitución y la ampliación que ha hecho de la igualdad los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir de 1994. Porque la idea de la intangibilidad es impedir que mediante un acto del príncipe se le quite una parte sustancial del salario de un juez, le impida esto vivir dignamente y le impida, por ende, ser un juez independiente, no estar sometido al pago de un impuesto general, porque entonces los jueces tampoco tendrían que pagar el impuesto al valor agregado, no tendrían que pagar los impuestos indirectos, no tendrían que pagar el jardín de infantes o el colegio de de sus hijos cuando mandan a un colegio privado, porque todo eso es disminución del salario y todos los pagamos. Claro, claro. A mí me parece que el único punto interesante es ver cómo ingresan los jueces a pagar el impuesto a las ganancias. Y yo creo que para que ese ingreso sea razonable, tiene que ser mediante un ingreso aplicando alícuotas progresivas. Esto es, establecer un determinado periodo de 3-4 años que ingresen pagando el 5%, a los otros 4 años el 10%, y después que se aplique la alícuota correspondiente a cada salario. Me parece que sí, el ingreso tiene que ser razonable, proporcional y progresivo. Para no tomar por sorpresa las... No se le podría aplicar hoy a los jueces la alícuota correspondiente, porque sí sería una sustracción importante, sin que afectar el impuesto, sin que esto afecte la intangibilidad, pero sí sería una aplicación irrazonable del impuesto. Me parece que un ingreso a través de alícuotas incrementales en un plazo razonable es una alternativa mucho más proporcional que la que propuso el presidente de la Corte, que es directamente aumentar el proporcional y que no paguen absolutamente nada de impuesto a las ganancias. Bueno, Andrés, fue muy clara tu exposición realmente. Vamos a seguir pensando este tema que tiene que ver con la equidad y la igualdad de todos los argentinos, en definitiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos ahora a un corte y volvemos enseguida en Más Info con más títulos del día y todos los temas que importan.